CETYS México. Por favor, damos un aplauso nuevamente a ella, que va a estar moderando esta sesión de Canas 2. Va a estar acompañada de quienes serán los panelistas. Con ellos vamos a tratar Escuelas de Negocios hacia el 2030, Estrategias y Nuevas Tendencias. Interesante tema. Quiero invitar en esta oportunidad a Thomas Cosse, Associate Dean for International Business Programs, para que también sea parte del panel y con ella pues se compartan ideas y estrategias de este tema interesante. Y también la acompañará Xavier Rajot, Director International Academic Partnerships. Demos un aplauso para ellos, si están conectados, están presencial. Bienvenidos. Y damos paso entonces a el desarrollo de este tema, como habíamos dicho, Escuela de Negocios hacia el 2030. Adelante. Gracias. Como hemos cambiado de disposición, no tenemos una mesa, iremos pasando ahí al panel, pero ya estamos caliente, ya hemos hecho un poco de entrenamiento para ese cambio, esa expectativa de decir vamos a lo nuevo, y me van a acompañar esta tarde en el panel dos visionarios. ¿Por qué visionarios? Porque son dos personas de mundo, dos hombres de mundo que han tenido una experiencia internacional muy grande y al ver muchas cosas, bueno, pues con una mente amplia, habiendo estado también en instituciones educativas de alto nivel, nos van a contar, nos van a retar, nos van a hacer, como decían algunos, más preguntas que respuestas, pero para que nos vayamos con la idea de qué podemos hacer en un futuro, para que no nos quedemos estáticos, para que salgamos aquí sin miedo, para que hagamos actividades. Lógicamente, le encanta los idiomas, las culturas, habla un español súper perfecto también. Y me contaba que su idea sobre todo era dejarnos preguntas más que respuestas. Entonces, un fuerte aplauso para Xavier en esta primera ponencia. Y esta es la primera página, el primer slide de mi presentación, que se llama Tendencias del mundo del Global Education en nuestro ecosistema, en el ecosistema de las escuelas de negocios. Aquí lo tenemos. Y como ustedes saben, estamos aquí. Muy bien, en Guayaquil, el bonito Guayaquil, Ecuador. Podemos pasar al primer slide. Disculpa. Yo lo hago. Muy bien. Entonces, unas palabras sobre Montpellier Business School. Montpellier Business School, en primer lugar, es un miembro, un socio de hace muchos años de Cladea. Como lo saben, es una de las escuelas de negocios más antiguas de Francia. Fue fundada en 1897. Tiene triple corona. No explico lo que es, ya lo saben. Tiene también aproximadamente 4.000 alumnos, tanto de pre-experience como de post-experience y executive education. Y tiene más de 100 docentes investigadores permanentes. Tenemos operaciones en 2 campuses, ubicados en 2 continentes distintos, Europa y África, y, en Montpellier y en Dakar, Senegal. Y como consecuencia de nuestro crecimiento, iremos a lanzar un nuevo ecocampus en el año 2025. Y pueden ver una fotografía del aspecto proyectado de este proyecto. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy mi intención es compartir con ustedes unas ideas, unas visiones, unas observaciones, nada más, unas percepciones, por esencia muy personales, o sea, muy subjetivas y discutibles. Se trata de observaciones de patrones en nuestra industria, en nuestro sector, en nuestro ecosistema. O sea, es una tentativa para anticipar un poco el futuro que nos espera. Bueno, la primera tendencia de la cual me gustaría hablar un poco tiene que ver con la captación de alumnos internacionales. Una de las enseñanzas de esta pandemia fue mostrar la vulnerabilidad de las escuelas que tenían alumnos esencialmente de una o 2 regiones, 2 zonas geográficas. Esto yo lo veo como una de las enseñanzas principales de la pandemia, es no dejar que tengamos vulnerabilidad.
protegernos de lo imprevisto, y lo imprevisto hace parte de nuestras vidas hoy en día. Y tenemos que estar preparados para más imprevistos. Y, o sea, yo veo una conciencia cada vez más grande en las escuelas de la importancia de tener cohortes diversificadas en este mundo VUCA. La primera ventaja, obviamente, es académica, es que permite una experiencia de alumno muy diversificada, una riqueza de perspectivas, no solo riqueza de perspectivas a través de las nacionalidades de los profesores, sino también de las nacionalidades y las perspectivas de los alumnos. Y esto hace parte de la experiencia del alumno. O sea, el consejo es no poner todos los huevos en la misma canasta. Bueno, una segunda tendencia que más que obvia y que fue largamente comentada y discutida a lo largo de estos 4 días en la cladea es obviamente la diversidad de formatos y la diversidad de metodologías que obviamente todo parece indicar que van a permanecer y van no solamente permanecer como intensificarse. Y a mi parecer, el formato blended o híbrido tienden a tener más desarrollo en el ámbito pre-experience, donde la presencia, el formato presencial continúa a ser bastante importante y esperado por los alumnos, mientras el 100% online tiende a tener más desarrollo en el mundo de la executive education, debido a la falta de a la menor disponibilidad de los ejecutivos. En materia de metodologías, también esto fue hablado, si bien me acuerdo, ayer por la tarde. Las metodologías de enseñanza van a ser cada vez más interactivas, sea cual fuere el nombre de estas metodologías. Se trata de aprender a aprender, se trata de metodología activa y metodología de aprendizaje reflexivo. Pero sea cual fuese el nombre, más interacción, como acabamos de verlo con el ejemplo de grupo, que con este juego de las etiquetas, el conocimiento sale de la interacción. Bueno, una tercera tendencia o una tercera posible evolución tiene que ver con las llamadas soft skills, o que también la llaman core skills. Anteriormente, o hace algunos años, estas soft skills eran vistas como complementares, eran vistas como periféricas, digamos. Y lo que sucede es que se habla cada vez más de ellas, en el sentido de que se han convertido como esenciales, como centrales. O sea, pasaron de periféricas a centrales. Porque una cosa es cierta, los conocimientos técnicos de nuestros cursos, ya sabemos que de aquí a 3 o 5 años ya serán obsoletos, pero la actitud, la creatividad, la inteligencia emocional, la capacidad a crear, a ser disruptivo, a comunicar, a hablar idiomas, a liderar equipos, esto se queda para la vida. O sea, aquí hay un modelo que se llama Eche quiere decir eterno en inglés medieval, y que reúne algunas de estas componentes, o sea, la inteligencia emocional, la creatividad. También he indicado las humanísticas, porque en el mundo instable y peligroso y geopolíticamente instable en lo cual vivimos, yo veo que yo anticipo un regreso de las humanísticas en nuestros cursos. Ya es un tema que es bastante hablado al nivel mundial. O sea, el ejecutivo de mañana necesita entender mejor la historia para entender mejor el presente. En un mundo de conflictos, en un mundo de reposicionamiento geopolítico, es una posible evolución que estos cursos, de una manera u otra, vuelvan a nuestros cursos, a nuestros programas. Estamos hablando de geopolítica, de historia, de filosofía, de ética, que
¿Cómo podemos hablar de ODS, ¿no? De Objetivos de Desarrollo Sostenible, sin tener ética, sin querer lo mejor para los demás y para el mundo, y para el planeta, y para la sociedad? O sea, la ética vuelve a ser central. Los idiomas, evidentemente, en un mundo completamente conectado, y somos la prueba de eso. Bueno, y el experimental learning, o sea, más una vez, la importancia de aprender haciendo. Una cuarta posible evolución es la importancia cada vez mayor de la transversalidad disciplinar. O sea, muy rápidamente, nuestras escuelas continúan a ser organizadas o segmentadas por departamentos, pero el paradojo es que a los ejecutivos, el mundo de hoy les pide soluciones holísticas. O sea, ¿cómo responder a eso cuando el conocimiento lo recibimos por partes en vez de recibirlo como un todo? No tengo la respuesta a eso, pero yo hago la pregunta. ¿Cómo enseñar materias como ingredientes de un todo? ¿Será que la solución es integrar a stakeholders externos, egresados, empresas, estudiantes en el diseño curricular? No lo sé, pero hago la pregunta. Otra tendencia que he observado y que yo veo como creciente es la creciente presión del mercado sobre las escuelas en relación al tema de la empleabilidad. O sea, anteriormente había la esperanza de obtener un job o el sueño de obtener un job. Hoy en día, el alumno o el candidato se nos los pide un empleo, o explícitamente o implícitamente, pero se nos los pide. Esto yo lo veo como algo más fuerte y creciendo. Por eso, más que nunca, el mundo académico y el mundo corporativo deben caminar mano a mano. Ya lo hacen, no es un nuevo, pero mi anticipación es que esta tendencia se va a intensificar también a través de, bueno, alumni networks, industry cooperations, transfer technology offices, and so on and so on. La sexta tendencia que yo veo es una evolución paulatina hacia cursos muy cortos y modulares. ¿Será que mañana el mercado, las empresas van a continuar a pedir diplomas? ¿Tienen conciencia de la respuesta, de las consecuencias de la respuesta a esta pregunta? No tengo la respuesta más una vez, pero no sé si lo sabemos. ¿O será que el mercado va a pedir certificados de competencias o microcredenciales que, por ejemplo, podrían mostrar una capacidad de manejar el Python o hacer coding? ¿Será que los diplomas apenas serán otorgados por nosotros, por las universidades, por las escuelas de negocios? ¿O será que habrá otros players, las empresas, las plataformas de educación virtual y las empresas privadas? A continuación de eso, he listado nada más algunos ejemplos de esta concurrencia, de esta competición indirecta de hoy, pero ¿quién nos dice que mañana no será la competición directa? No lo sabemos. Y además de eso, cuando líderes de opinión muy fuertes, muy escuchados por la juventud, hacen comentarios como lo que pueden leer a la derecha, ¿hasta qué punto estas personas, estos líderes de opinión, no pueden contribuir para un shifting del mercado de los diplomas para los certificados? Y también lo que nos dice aquí Elon Musk también tiene que ver con la creatividad, porque lo que él está aludiendo a la actitud, él está aludiendo a los transferable skills de que acabamos de hablar. Otra cosa que observo cada vez más y que yo pienso es muy buena, obviamente, y la cladea es
es un foro perfecto para eso, es que hay cada vez más colaboración entre escuelas de negocios. Anteriormente las escuelas yo las veía como un poco defensivas cuando se trataba de compartir conocimientos, cada uno lo guardaba un poquito para sí. Hoy en día yo lo veo mucho más relajado, mucho más abierto, mucho más colaborativo a través de asociaciones como Cladea, por ejemplo. Y pienso que vamos a asistir a la creación de más y más alianzas significativas y intercambio de buenas prácticas. Ya tiene lugar en la Europa a través de un proyecto que se llama European Universities, en lo cual las universidades se juntan para ser más fuertes. Por tanto, más colaboración, sí, a través, doy aquí algunos ejemplos, COILs, Mirror Classes, and Faculty and Research Exchange Schemes, Joint and Double Degree Programs, etcétera, etcétera. Pero otra cosa que yo veo es una reducción del grupo de universidad o escuelas con las cuales se trabaja con profundidad. O sea, hubo, a mi parecer, en las últimas décadas, mucha corrida a una mayor red de universidades. Era como un juego, ¿quién tenía más universidad en su red de intercambio? Yo tengo 100, yo tengo 150, yo tengo 200, ¿quién tiene más? Yo asistimos hoy en día a una cierta reducción de esta red para tener menos cantidad, porque no es posible manejar tantos acuerdos, tantos convenios, pero más meaningful, más con más impacto, con más significado, con más alineamiento con nuestras estrategias. O sea, pienso que vamos a asistir a la emergencia de estas mini consorcios entre 4, 5 o 6 escuelas, para dar un número, un ejemplo. O sea, less is more. Bueno, número 9 tiene que ver obviamente con la sostenibilidad, este tema ha sido ampliamente hablado y comentado a lo largo de estos 4 días también. Pero aquí insisto sobre la credibilidad. El alumno y el candidato de mañana quiere pasar 2 o 3 o 4 años de su vida en una escuela que le convence, en una escuela que le dé ganas de cambiar el mundo, una escuela que practica lo que dice, una escuela que también aplica los principios de los ODS, no solamente en su brochura, en sus folletos, sino también en sus campuses, en su vida de campus. O sea, la credibilidad, la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Y esto pienso que vaya a convertirse en un factor de decisión del alumno o del candidato. Podemos, realzar el número 3, 4, 9 y 10, que son los más inmediatos para las escuelas. Y cada escuela puede escoger los ODS que más le corresponde. No tienen que escogerlos todos, sino puede perfectamente escoger a 1 o 2 y después implementarlos de forma articulada. Y cuidado con el greenwashing, o sea, la falta de coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Y para terminar, una tendencia ya en curso. Estamos al principio, pero yo lo veo como muy probable que se desarrolle con alguna amplitud. Esta tendencia de la internationalization at home, sea a través del currículo académico cada vez más internacional, con case studies internacionales, obviamente con profesores y alumnos internacionales, ya hemos hablado de eso, y investigación con foco internacional también, y con el uso innovador de las tecnologías digitales. Y también tuvimos la suerte durante estos 4 días de tener especialistas en el tema, fue a 2 días, si bien me recuerdo. O sea, concluyendo, estas son nada más los patrones que yo veo emerger como evolución, y es obvio, lo sabemos, que estamos enfrentando muchos retos, muchos desafíos, pero al final del día son oportunidades. Cuando trabajamos juntos en colaboración y en este espíritu colaborativo que Cladea encarna, lo podemos hacer. Muchas gracias por su atención.
Y estos son mis contactos, este es mi email y mi perfil de LinkedIn. Muchas gracias a todos. Gracias. First, I'd like to begin by saying how delighted I am to be here, and also to thank all of you who voted for me for the position of non-Latin American representative on the steering committee. Of course, you only had one other choice for that position, and it was nothing. So it's easy to win a job when when you're the only candidate. In fact, the gentleman who invited us is formerly on the steering committee, Yvon Deportes. Well, my wife and I stayed in this lovely old hotel right by a beautiful square in Montpellier. And Montpellier, if you haven't been, you must go. It's a beautiful, beautiful city. It's a very old, quaint, lovely hotel with a small balcony, no air conditioning. It was the middle of summer. So the shutters on the balcony were wide open. And about 2 or 3 o'clock in the morning, I woke up and my wife says, well, what are you doing? I said, there's somebody calling us. There's somebody saying our last name. They're saying Cosse, Cosse. So there I was in my underwear, and I went out on the balcony. And what did I see? Someone playing the guitar with a group of people around him saying, ole, ole. So that's my Montpellier story. Doesn't have much to do with international or a business education, but what I tried to do for this presentation or this talk is to think in terms of what are the various factors that one has to consider. And these would be nothing new to you. And forgive me, I do have a bias. The school I come from and that I've been at since 1975, which seems a bit ridiculous. But when we went there, I told my wife we'd only be 2 years, and then 2 years turned into 4, and 4 turned into 8, and so on and so forth. And I had a variety of different positions, so it was always something new. The University of Richmond is a small private school founded in 1849. We have roughly 3,500 undergraduate students. We also have a law school. We have an MBA program as part of the business school. The biggest school on campus is the School of Arts and Sciences. Humanities play a very big role. In fact, the university considers itself a liberal arts college, which should tell you right off the bat that there's going to be some tension on that campus, because traditionally the liberal arts and business, not on our side, but seems to be on their side, sort of had conflicts with each other. We were always the money grubbing capitalists, and they seem to enjoy benign poverty. But it's a fascinating school, and as it has evolved, we have the Robbins School of Business, which was accredited by the ACSB in 1965. We have an accredited law school. The Arts and Sciences are a very, very good school. And we were the first university in the United States to have a School of Leadership Studies. Now, at one time, those schools were very, very separate in terms of not working very well together. It's not that we were opposed or against each other, but we really didn't work very well together. Actually, now, through the efforts of the business school, we're doing more and more integrative things. And that's one of the things I wanted to mention to you today. It seems to me that one of the moves, if you will, that we'll be making in the future have to do with integration. Integration within the school, among departments or disciplines, if you will. Integration across schools or programs on campus. Integration with other schools, and certainly cross-border integration and work together. I think that's one of the big challenges that we are facing at the universities in the next 10 or so years. The other thing I thought was that you really have to start looking at programs. The focus at my university is bachelor programs. We have an MBA, and it's a very good MBA, but the real focus is undergraduate bachelor programs.
So I think as a university or a college, a business school, you have to pick out where your strengths are and see if you can expand. In my mind, expansion of opportunities for students and for the faculty is a key going forward. Different majors, different minors, different areas of concentrations, and cross-school concentrations. For example, one of the first things I did when I became the director of the Center for International Business was to work with our foreign language departments. So we now have a degree in international business in Spanish, international business in French, international business in Chinese, and so on. And all those programs require that the students spend time abroad in a country where the language is the language that they are studying at the university. I'd like to see more programs like that. Our MBA program, who we're talking about internationalization, our MBA program is in essence an executive program. Classes meet in the evenings and on some weekends. All MBA students are required to take a course that I teach on international business that includes an international residency. We actually take, and these are folks who have full-time jobs, they have families and all those kinds of constraints, but they're required to take this course, and it includes 1 to 2 weeks abroad. And during that time, we do the typical cultural activities, company visits, and government visits, lectures by faculty. I usually or always actually have a school that I work with. Over the years, we have gone to the Czech Republic, we've gone to Hungary, we have gone to France, we have gone to Brazil. Most recently, we went to Uruguay, we've been in Ecuador, and so on and so forth. The key on this, and this ties into something else that my colleague talked about, was experiential learning. The students are broken up into teams, and each team is assigned a company in our host country. And they actually do a consulting project such that preliminary work is done before we depart the United States. Meetings with the client companies or take place during the week or 2 weeks that we're in country. And then when they come back, the class basically converts into a field research project, and they have to do they do their report, they do all their research. And now in the past, we would send a CD with their presentation and their report to clients via Federal Express. Now we do it virtually, so it's live and adds a significant dimension. We're doing similar things with our undergraduate students as well. Real projects, real experiential learning, and that seems to be what turns the students on, if you will. As far as international is concerned, we have a very, very active study abroad program. And this is something that I encourage other schools to do, and I think we're going to see more and more of it. Certainly the Europeans, seems to me, led the way in things like that. There's Erasmus program, for example, and the Latin Americans certainly haven't been far behind. The US initially lagged on that. At our school, by the time a undergraduate receives his or her degree, 65% will have studied abroad for at least a full semester. The business school, we've got roughly 60 partners in some 20, 25 different countries. For the US, that's a pretty significant rate. It has an amazing impact on the students, which is another thing I'd like to emphasize, and that is when you design programs, you design programs that will have an impact on the students. I don't think that, how can I put this? We went through a period, when I started my career, the faculty design programs, told the students what they had to take and when they had to take them. That changed over the years where we became, the student became the customer.
Let's take a marketing approach to education. In the past, we told the students what to do, what we thought they should do. Then the students, we started trying to appeal more to them. And I think we've actually flipped around 180 degrees now, where we're very much market driven. I'm not sure that's always good. I think some of the things we have to think about is what the students need versus what they want. Our MBA program, we've gone through a period in the last 15 years where we went from a traditional 2-year program that was completed part-time. It could take as long as 5 years, but you could do it in 2 years as a regular full-time MBA program, or at least what was typical then. Now we're down to 1 year. Why? Because that's what the students want. Is it necessarily better for them? I'm not sure. So I think that's another big factor that we have to consider going forward. It's a balance, I think, in terms of satisfying the market from that standpoint and providing the market, our customers, what it is they need. And of course, included in the customer set would be stakeholders such as employers. A trend that I see in the United States now, and I believe it started in Europe several years ago, we're finding more and more schools are offering specialty master's degrees, MS degrees, or masters in marketing, masters in finance, and so on. That's a relatively new phenomena in the U.S. and certainly at my school, it's new. We're starting an MS in management this summer, but it's designed for non-business undergraduates, and it's designed so that students can go straight from their undergraduate degree into an MS program. We follow our policy of work experience very, very strictly for the MBA program, but there are always students demanding or wanting to go into an MBA straight from an undergraduate school. We think that does not provide an appropriate set of experience for those students. Course design becomes critical. I mentioned integration. The idea, I think we'll see more and more cross-school, cross-department, cross-university, cross-border programs. We'll see more cooperative programs. And a big thing right now, I think, is the delivery system. Now, if you haven't figured it out, my school is a very, very traditional school. High touch, close student-faculty relationships. Average class size in the business school, 15 or 16 students. So it's different than many larger institutions. When the pandemic came along and we had to start doing things online, the faculty and the students didn't know what to do. We actually have a policy at our university or at our school voted on by the faculty that says we will not accept, or well, we will not offer, nor will we accept credit, transfer credit for courses taught online. When the faculty started that, even before the pandemic, I did mention to them that they were taking a giant step into the 19th century, but we made the switch, we pivoted during the pandemic, but you know what? We have pivoted right back to where we used to be. I don't know if that's good or bad. It's certainly comfortable, and certainly our students like it, and certainly our faculty like it. I don't know if it's the best way to go. Certainly in my mind, there ought to be some sort of a mix, especially if we're trying to do things across borders or across universities. Related to that has to do with the facilities. You know, if we think about the delivery system that we offer, then we have to think in terms of our facilities. Certainly schools who weren't doing online teaching faced a tremendous burden in acquiring not only the equipment, but or not only the skills, but also the equipment. My host is pointing to her watch, and I see some people leaving. I hope it's not from me, but I'm going on too long. In any event, if I could predict what will happen to business schools in the next 10 years, I probably wouldn't be here.
I'd be on some beautiful island somewhere counting my money. Anyway, I should probably stop. I hope at least what I said is a little thought-provoking and will generate some questions and comments and maybe even a snide remark or two. So thank you.